días. Agradezco muchísimo a la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica por la invitación, por permitirme en el día de hoy estar con ustedes compartiendo un poco acerca de este tema de la televisión digital y particularmente de la interactividad, un tema sobre el que he venido investigando durante los últimos 6 años a través de la Universidad de Antioquia, que es la universidad con la que trabajo en Colombia, y en diferentes escenarios de consultoría con entidades y gobiernos de América Latina. Es también un honor para mí poder compartir con el pueblo costarricense la satisfacción de empezar el proceso de transición a la televisión digital. Va a ser un proceso que indudablemente le va a generar beneficios al país, pero que también representa un gran reto económico, social, político, tecnológico, y que va a demandar de la sensatez de sus gobernantes, que hasta ahora lo han hecho muy bien, pero que tendrán el gran desafío de llevar a feliz término la implementación de una tecnología que finalmente va a repercutir en la manera como se hace y se recibe los contenidos en el país. La presentación que voy a desarrollar, al igual que los diferentes temas que analizo y trabajo, los tengo publicados en mi página web, que es galevi.com. De ella pueden descargar las presentaciones, contenidos, documentos y diferentes informaciones que puedan resultarles útiles. Igualmente, mi correo electrónico de contacto es galevi@galevi.com, y de esa manera podemos estar en un permanente contacto para conversar acerca de estos temas, intercambiar conceptos o responder, de ser necesario, cualquier consulta o inquietud que puedan tener. Lo primero para hablar de interactividad es definirlo. Y para poder definir interactividad hay que comenzar hablando del concepto de interacción. La interacción entendida necesariamente como una influencia recíproca. Muy pocos autores difieren de este concepto y creo que es un muy buen punto de partida para tratar de entender qué es lo que se busca cuando se pretende hablar de interactividad. Una de las definiciones que a mí particularmente más me gusta y que me parece que ha sido muy contundente y ha despejado mucho el camino para tratar de reflexionar acerca del tema es una reflexión que hace Jenny de Vilar. Jenny de Vilar es la directora de Radiotelevisión Catalana en España. Es uno de los proyectos de televisión digital más exitosos en el mundo, porque ha logrado convocar no solamente la televisión estatal, sino una red de canales locales que han migrado exitosamente a este modelo, que es la red SAISA o la red de canales locales de Cataluña. Son alrededor de 35 o 40 canales locales que están constituidos a lo largo de la región en cada una de las provincias y que han dado una migración muy exitosa a la televisión digital. Pero no solo es esa migración, sino que han logrado adaptar las diferentes tecnologías que ofrece la televisión digital. Jenny, en algún evento, en alguna ponencia, definió la interactividad como la capacidad del usuario para controlar el mensaje e influir en él. A mí me seduce enormemente esta definición. Yo creo que perfectamente es un punto de partida que nos va a permitir entender qué es lo que podemos hacer y cuáles son las dimensiones que tiene. Sin embargo, nos toca hacer una capa anterior, una capa más atrás, y entender dos conceptos fundamentales. Primero, que la interacción es un proceso humano. Muchas personas, cuando se habla de interactividad, creen que es resolver un problema tecnológico, que se trata simplemente de tener una máquina que es capaz de generar interactividad. Eso no es cierto. La interacción es humana, cuando dos personas conversan, cuando dos personas dialogan o cuando el ser humano utiliza una máquina para interactuar, pero es un proceso humano. Solo hay interacción si es entre humanos, ni siquiera entre animales se considera que exista condiciones idóneas al no existir un lenguaje definido para la interacción. Ahora bien, las máquinas transmiten datos que potencialmente pueden ser interactivos. Comentaba ayer con algunos amigos que es muy bien utilizado el término por la norma japonesa de datacasting. Los japoneses, a diferencia de los europeos, no hablan de aplicaciones interactivas en su sistema, sino que hablan del datacasting de su sistema. Es decir, ellos son conscientes de que el sistema permite transmitir datos, pero que esos datos en sí mismos no son interactivos. La interacción solo va a ocurrir en la medida en que el ser humano, el sujeto, el usuario, los utilice eficientemente. Por lo tanto, podemos ya definir la interactividad como la interacción humana a través de la máquina. Entonces, si yo tengo esos datos que son potencialmente interactivos en un recurso tecnológico y tengo el proceso humano de interacción, los mezclo, de ahí me resulta la interactividad. Ese punto de partida es muy importante entenderlo para todo lo que voy a definir de acá en adelante. Cuando se va a hacer implementación de las tecnologías digitales y muy particularmente de la interactividad,
Las compañías quieren acertar desde el principio porque es una inversión costosa. Y muchas compañías se han acercado en determinados momentos y me han preguntado cuál es la manera más exitosa para garantizar la interactividad. O sea, ya comprendemos que la interacción es humana, es decir, que tiene que hacerse en razón del ser humano. Comprendemos que la máquina lo que hace es transmitir datos potencialmente interactivos, pero ¿qué es lo que nos garantiza que eso sea exitoso, que funcione, que la gente se apropie de ella? Y la mejor respuesta o conclusión que yo he podido encontrar hasta ahora es decir que el éxito de las aplicaciones interactivas es proporcional a la sensación de control que produzca en el usuario. O sea, cuando una aplicación interactiva le da al usuario la sensación de que él controla el contenido, que él tiene el poder sobre el contenido, la aplicación es exitosa. Si la aplicación, por más divertida que sea, por mejores gráficos que tenga, por muy elaborada a nivel de software, no le da al usuario la sensación de que él tiene el control y el poder, la aplicación generalmente falla. Entonces, existe una regla que hace directamente proporcional la sensación de control y poder a la aplicación interactiva. Ese es un punto que vamos a tener presente a lo largo de toda la presentación y que es muy importante nunca perder de vista. Pero bueno, hablemos de poder, hablemos de control. Y creo que para hablar de poder y control no hay nadie como la obra de Orson Welles, el Big Brother, Gran Hermano, una obra publicada en el año de 1949, en el que el autor inglés se imaginaba el mundo hacia la década de los 80. Entonces, justamente, la obra se llama 1984 porque es una radiografía futurista que él hace de cómo va a ser el mundo en esa época. Basado en la teoría de la Escuela de Frankfurt de la aguja hipodérmica, Orson Welles propone que con la cantidad de pantallas que van a haber en el mundo y con la gran cantidad de pantallas que van a haber instalada en los hogares, en los recintos comunitarios, el Estado va a controlar a las personas. O sea, ese mensaje subliminal, ese gran hermano que está siempre presente vigilándote, tomando control de tu vida, que está decidiendo qué vas a hacer y cuál es tu futuro, es la visión que él tenía del mundo 50 años atrás. Y 1984 se convirtió sin lugar a dudas en una de las obras cumbres de la literatura moderna, casi que obligatoria lectura para quien esté en el tema de medios de comunicación. Y uno podría pensar en ese momento histórico, que es un momento histórico de posguerra, finaliza la Segunda Guerra Mundial, el mundo apenas empieza a entender las nuevas tecnologías, la televisión comienza a ser el gran instrumento para la reconstrucción y la reparación de la Europa destrozada después de esa sanguinaria guerra de casi una década. Aparece el Plan Marshall, aparece toda una intención del gobierno de los Estados Unidos de fomentar el desarrollo tecnológico. Y es el temor natural que surge de que las pantallas, la televisión, va a ser un instrumento de control de las personas. Alguien no lo entendió así en su momento y supo comprender algo que nosotros apenas en este momento estamos comprendiendo. Lo que el mundo está entendiendo en este momento histórico sobre interactividad, Apple lo entendió en la década de los 80. Pero no fue Apple, es una persona. Realmente quien lo entendió fue Steve Jobs, su creador. Y para el año de 1984, que es más o menos 2 o 3 años después de que se presenta oficialmente al mundo la computadora personal, Steve Jobs lanza un comercial que se presenta una sola vez en la historia de la humanidad, durante la transmisión del Super Bowl, que es el momento en que se concentra la mayor audiencia de televisión en los Estados Unidos. Quiero que observemos ese comercial, porque marca un hito y nos permite comprender esa visión de interactividad. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. En 1984, Apple introduce la Macintosh y el mundo verá que 1984 no será como 1984.
Ese es el gran eslogan que queda de esa película, porque Apple entendió que el secreto de la televisión está en darle o entregarle el poder, el control al televidente, y ese poder y ese control se desarrolla mediante la interactividad. Ese va a ser el paradigma que durante las siguientes décadas va a llevar a Apple a la cúspide de la industria tecnológica. Entender que el control, el poder, el dominio de los contenidos está en el usuario, no en el programador, no en el realizador. El gran hermano es una falacia impuesta por una teoría de la aguja hipodérmica que demostró no ser viable. Otras teorías también lo van a desmontar paralelamente, como la teoría crítica, toda la obra de Jesús Martín Barbero en América Latina y otros autores lo desmontan, pero Apple lo comprende desde lo práctico, lo comprende desde la industria. El poder, la interactividad está en el usuario. Ahora bien, la interactividad en sí mismo no fue un invento específico. O sea, la interactividad no surgió en la mente de los laboratorios de una persona, de muchas probablemente sí, pero surgió de manera espontánea. Es un desarrollo espontáneo de la industria de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, no es el propósito de una persona en particular. En ese orden de ideas, es interesante entender que la interactividad no nace ni aparece con las tecnologías digitales. La interactividad como fenómeno espontáneo es tan antigua como la televisión análoga. Lo que pasa es que no nos sentamos lo suficientemente a entenderla y a reflexionarla. Solo cuando aparecen las tecnologías digitales y nos abre la potencial ventana enorme de desarrollar aplicativos software interactivos, empezamos a hablar del tema, empezamos a reflexionar y a crearnos todo un imaginario con respecto al asunto. Pero es desde la televisión análoga, de manera muy espontánea desde la industria, probablemente en el propósito conjunto de muchos desarrolladores, pero sobre todo desde el uso y consumo por parte del televidente, que la interactividad nació y creció. Por eso yo voy a hacer una analogía histórica y un recorrido de cómo ha sido esa evolución de la televisión interactiva. Este recorrido histórico responde a una clasificación que nosotros actualmente estamos desarrollando en la Universidad de Antioquia, que no ha sido todavía homologada por otras universidades porque estamos en el proceso de identificarla completamente. Existen otras clasificaciones, pero han sido, creo, mucho menos específicas al momento de nomenclaturizar los elementos. El primer elemento que nosotros encontramos lo hemos denominado interactividad versión 1.0. Esa interactividad versión 1.0 es una interactividad que hemos denominado multisesión participación. Es totalmente nacida en la televisión análoga, no apareció ni nació con la televisión digital. ¿Cuál es ese escenario de la multisesión? El cambio de canal. El usuario ha tenido, desde que aparece la oferta de 2 canales, el control, el poder de cambiar de canal. Ese es el primer nivel más universal que existe de interacción. Cuando yo estoy sentado en mi casa y puedo darme el lujo de decir, me aburre lo que está diciendo el sujeto, cambio de canal, o cuando yo digo, no quiero ver más este partido de fútbol porque qué troncos estos jugadores, y cambio de canal, o cuando yo digo, no quiero ver más la intervención de este político, cambio de canal, o qué película tan aburrida, o esta película ya me la vi, y cambio de canal, el poder es mío como televidente. El televidente tiene un gran poder. Por más que el productor audiovisual tenga toda la intencionalidad de venderle una ideología, un mensaje, un propósito comunicativo, el sujeto en cualquier momento lo cambia. Y hasta ahí llegó toda su ideología y todo su propósito comunicativo, el poder Estado residente en el televidente. Ese escenario de interactividad aún sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo el mayor instrumento de interactividad que existe, ese control que tiene el televidente para hacer lo que los norteamericanos denominan zapping o cambio de canal selectivo. Y el de la participación, que también es 1.0. Todos vivimos la televisión en la que los televidentes mandaban o enviaban una carta. Esa televisión en donde en el programa de concurso, bueno, nos escribe doña Rosita desde la provincia de tal lugar y nos dice que ella quisiera o ha sido la feliz ganadora. Esa participación vía cartas es un proceso de participación interactiva. El sujeto está influyendo en el mensaje. Recordemos esa definición inicial de Jenny de Vilar. Está interviniendo en el contenido, en el mensaje, en el producto. Se está convirtiendo además en el protagonista de la historia y le da también la sensación de poder participar, de poder ser parte activa de una historia que se está contando y que están viendo millones de personas en tiempo real. Ese es un poder real que tiene el televidente.
Y obviamente las llamadas en vivo pues que fueron parte esencial de la construcción de nuestros programas durante la década de los 70, de los 80 y de los 90 y que incluso aún hoy en día siguen siendo vigentes. Es posible encontrar programas de televisión en los que aparecen llamadas en vivo, donde la gente habla, consulta, conversa, dialoga, incluso ha habido hasta consultorios espirituales como en el caso de los canales religiosos, pero hay consultorios psicológicos, médicos, hay debates, discusiones, incluso la política le ha permitido acercarse a la población mediante las llamadas telefónicas, porque el candidato puede escuchar las propuestas de sus votantes y responderlas en tiempo real. Es un poder, además, enorme, porque le permite que su voz, su mensaje, se pueda transmitir a millones de personas al televidente, y cualquier televidente lo puede hacer. Obviamente la limitación es que no todos pueden llamar al tiempo, pero potencialmente cualquier televidente tiene ese poder. Ese es un nivel de interacción, es un nivel de interactividad real que ha existido desde que la televisión es televisión. Y el público en vivo. Bueno, ese público que está gritando, brincando, saltando, aplaudiendo, riendo y que en algún determinado momento, bueno, venga usted para acá y el presentador lo saca, lo lleva a la tableta principal y le dice, bienvenido, cuéntenos de dónde viene, bueno, va a concursar por 10 millones de dólares, adelante, escoja un número. Ese sujeto se convierte en protagonista de la historia, ese sujeto está interactuando, influyendo en el mensaje, controlando, teniendo poder sobre él y es totalmente análogo. Puede ser digital, pero nació con la televisión análoga. Todo esta es la interactividad 1.0. Una interactividad real en la que el usuario ha influido directamente en el mensaje. Bien, luego llega la que hemos denominado la interactividad versión 2.0 y esa interactividad versión 2.0 es una interactividad de la integración. ¿Cómo logramos integrar la tecnología, las nuevas tecnologías, a la interacción que va a tener el sujeto? El escenario más visible de esa integración, de esa interactividad 2.0 son los mensajes de texto en pantalla. Programas en los que en la parte de abajo del televisor empiezan a aparecer mensajes de Juan, te amo, te quiero mucho, te escribo desde tal zona, o Pedro, págame los 5.000 pesos que me debes. Todos esos mensajes que empiezan a aparecer abajo en la pantalla mientras el programa está circulando, mientras el programa está funcionando, eso es un nivel de interactividad muy alto. La gente ve su mensaje, con solo enviar un texto funciona. O el sujeto con el teléfono decide el final del programa, o el sujeto con el teléfono genera algún cambio, alguna acción en el contenido. Además, esta interactividad 2.0 ha tenido una ventaja y es que ha sido rentable. De los procesos de interactividad, tal vez el más exitoso es el 2.0 en términos económicos porque ha estado vinculado al mecanismo de recaudo mediante los sistemas celulares. O sea, las compañías celulares cobran por el servicio y el usuario le llega al final del mes su factura, gana el canal, gana el operador y el usuario feliz de haber salido en televisión. En Europa, por ejemplo, hay muchísimos programas de concursos en que la gente desde el celular apuesta, hace apuestas por números, por palabras, por juegos y puede ganar dinero, generalmente no gana, casi siempre pierde, pero es un nivel de interacción, o sea, hay interactividad y es real, existe, es una interactividad 2.0. Esa interactividad 2.0 fue un momento transitorio, realmente no alcanzó a madurar lo suficientemente porque de golpe llega la televisión digital, que es la interactividad versión 3.0. Es una interactividad en donde aparece el software interactivo por primera vez, es decir, un software que permite que el sujeto interactúe en la pantalla de su televisor con aplicaciones tipo computador. Es el computador que ya quiere empezarse a parecer, el televisor que quiere empezarse a parecer al computador. Y entonces toma elementos de la computación, software que se despliega en la pantalla. Ese software interactivo, en el caso de Costa Rica, que escogió la norma Jinga de televisión interactiva, o la norma ISDB japonesa, tiene un modelo de interacción que se desarrolló con recursos de la Unión Europea y del gobierno de Brasil, que se llama Jinga. Ese sistema es el sistema de interactividad. Es una plataforma de software que permite correr aplicaciones en la pantalla del televisor para que el sujeto con el control remoto interactúe como si fuera un computador. Ese es el nivel 3.0, es muy descrestante y es el que les digo nos llevó a reflexionar y a pensar a muchos académicos acerca del tema de la interactividad y es el que incluso se ha ganado la etiqueta de televisión interactiva, lo cual es injusto, como lo he mostrado hasta ahora, porque televisión interactiva era desde la análoga. Pero bueno, estas aplicaciones se han ganado la etiqueta y pareciera ser universal esa etiqueta de una televisión interactiva. Esta, por ejemplo, es un EPG, un Electronic Program Guide en pantalla de la norma japonesa, en el que se informa los horarios de los programas durante las siguientes horas. Esta es una aplicación del gobierno de Brasil para promocionar su país, su región, que está disponible en cualquier televisor
o en cualquier dispositivo móvil, viaja en la red terrestre a través de uno de los canales nacionales estatales de televisión digital, y el usuario consulta información turística sobre el Brasil. Entonces se mueve con las flechitas del control remoto, baja y sube, se mueve entre las categorías de playa, tierra, mar, bueno, etcétera, etcétera. Esto es ficción interactiva desarrollada también por la norma brasileña, en donde el usuario puede hacer consultas, y particularmente este aplicativo que ustedes ven en pantalla es una aplicación de TV Bank, banca en línea, en donde el usuario puede consultar su cuenta corriente como si estuviera en Internet, pero desde el televisor, hacer pagos, transferencias, un resumen de sus actividades financieras, recargar el celular. Es un aplicativo bancario que se despliega en la pantalla del televisor, que ha sido muy exitoso y hace parte de esa generación del 3.0. Otro tipo de aplicaciones que son compatibles con los celulares, totalmente interactivas, pero que se despliega tanto en el celular como en el televisor. Otra guía electrónica de programación, también IPG para Jinga. Este es en la norma japonesa, por ejemplo, un modelo de aplicación interactiva en donde el sujeto está viendo un programa de televisión de cocina y en la parte de abajo le aparece toda la receta interactiva para que él sepa los ingredientes, el resumen del procedimiento de cómo preparar el producto. Todo esto es una aplicación interactiva 3.0. Les doy algunos ejemplos del modelo europeo. Este, por ejemplo, es el estado del clima interactivo en España. Entonces yo me paro sobre cada uno de los iconos y puedo conocer la predicción del clima, si mañana va a llover o no en mi provincia, cuál es la temperatura mínima, la máxima, si hay precipitaciones o no hay precipitaciones. Eso en Europa y en los países donde hay estaciones es muy funcional, porque, hombre, si va a haber una nevada y yo no me entero, quedo atrapado, o va a hacer mucho calor y no estoy preparado, me deshidrato. En países como Colombia, por ejemplo, no hay predicción climática sino adivinación, porque el clima es absolutamente impredecible. Entonces este tipo de aplicaciones no tienen mayor uso, pero bueno, en los de estaciones creo que es muy útil. Este es InTouch Kirkles, el sistema interactivo global del Reino Unido. Todos los servicios del Estado en una sola aplicación en su televisor. Prevenga el crimen, denuncie un delincuente a través de su televisor, busque las rutas de los buses, participe o candidatícese para ser miembro de la Junta de Acción Comunal de su comunidad, haga cursos en línea, busque dispositivos de prevención en salud. O sea, un montonón de recursos integrados en una sola aplicación en pantalla, financiados por el Estado. Es un software desarrollado por el gobierno a través de la norma de UBT2. La publicidad interactiva. Observen, esta publicidad de Domino's, y disculpen que pues utilice una marca, pero realmente ellos lo han logrado hacer muy bien, es un éxito. Ellos hacen la pizza interactiva en pantalla. Yo armo mi pizza, decido cuántas anchoas, queso, champiñones quiero que tenga el producto y genero la orden desde el control remoto de mi televisor y genero el pedido a través de la televisión digital. ¿Quién quiere ser millonario? Ha tenido un nuevo aire con la llegada de la televisión digital terrestre, porque cuando el presentador en estudio dice, bueno, vamos a consultar con el público quién está de acuerdo, el público no son 10 personas que están en estudio, el público es 2 millones de televidentes que con su control remoto deciden si la respuesta es A, B, C o D, y la respuesta del público crece enormemente y le da una sensación de poder, de control al televidente enorme. Este es un modelo de telemedicina del Reino Unido. En el Reino Unido, o sea, National Health Service, el Sistema Nacional de Salud, es la salud estatal, que es de muy alta calidad, le apuesta muchísimo a la prevención. Es mediante contenidos que explican cómo prevenir enfermedades, cómo tener una dieta saludable, cómo prevenir el infarto. Entonces les llegan a un público objetivo y los índices de mejoramiento en la prevención en salud han sido bastante exitosos con este sistema. Esta es de Cataluña, una aplicación que le permite a las personas de la tercera edad acceder a recursos, incluso desde el control remoto pueden solicitar una ambulancia en caso de que requieran atención en emergencias. ¿Por qué es importante este tipo de aplicaciones en público adulto mayor? Básicamente porque el público adulto mayor es un público que se resistió al uso del computador. O sea, el adulto mayor es una tendencia en el mundo, con excepciones, y obviamente no aplica por igual para todas las personas, pero el público adulto mayor no es nativa digital, es decir, no nació con el computador, no nació con la tecnología y se resisten a su uso. Pero el televisor es un instrumento que ha estado presente en la vida de los hogares durante los últimos 80 años. Entonces, prácticamente ninguna persona viva sobre la Tierra siente el televisor como un elemento extraño. Por consiguiente,
todas las aplicaciones interactivas de software que no pudimos llevarle al público adulto mayor mediante el computador, resulta extremadamente idónea llevarlas a través de la televisión, porque la televisión no genera resistencia en el público adulto, ni en generar en las personas que no les gusta el computador, porque es un elemento cotidiano, familiar, que ha estado presente en sus vidas por los últimos 80 años. Esta es una aplicación de telesalud desarrollada por la Universidad de Navarra, que es una universidad con la que hemos hecho algunos trabajos de investigación. Y es muy interesante porque se conecta a un dispositivo que mide los signos vitales del paciente, un dispositivo que toma presión, pulso, temperatura, algunos signos, y se los transmite directamente al set-top box, de tal manera que hay un control individual del usuario mediante el televisor. Y ustedes dirán, ¿por qué el televisor y por qué no el computador? Por lo mismo, porque generalmente es más fácil que un usuario en su casa acepte que le conecten un dispositivo al televisor y que sepa manejar el televisor a que lo tenga que hacer o manejar a través de un computador. Genera menos resistencia en el público. Es un modelo de telesalud que ya no solo le apuesta, como en el Reino Unido, a la prevención, sino a la atención posthospitalaria. Existen estudios en el mundo que evidencian el alto costo que significa tener hospitalizada a una persona. Un alto costo, primero para la salud del paciente, porque está en un ambiente hostil para su recuperación. A nadie le gusta estar en un hospital y el hecho de estar en un hospital ayuda a que uno no se recupere, irónicamente. Y en segundo lugar, el hospital es el lugar en donde las bacterias se vuelven más resistentes, porque como es todo aséptico, ¿qué bacteria queda? La que sobrevive a todos esos químicos que utilizan para matarlas. Entonces es el lugar donde resulta más peligroso para un paciente contraer una infección. Por consiguiente, si yo puedo retirar al paciente del hospital y llevármelo para su casa, teniéndolo monitoreado como lo tengo en el hospital, voy a garantizar que el paciente va a estar en su ambiente cotidiano, se va a recuperar más fácil, con menos riesgo de una infección, y adicionalmente el sistema de salud se va a ahorrar muchísimos millones al año, porque la hospitalización es uno de los servicios en salud más costosos que existe. Por ejemplo, es la aplicación de Navarra, en donde el televidente está viendo su partido de fútbol, se le olvidó tomar la pastilla y el sistema tiene la capacidad de desplegarle a la enfermera en pantalla y decirle, bueno, Pedro, tómate tu pastilla, estás viendo el partido para que no te enfermes. Es decir, el sistema tiene unos niveles de interacción e inteligencia muy altos que permite llevar un control y un seguimiento de atención poshospitalaria. Los primeros prototipos desarrollados en España han evidenciado que se puede hacer adherencia terapéutica mediante la televisión digital, lo cual significa no solo esa atención poshospitalaria, sino garantizar que el tratamiento que debe llegar al paciente sea exitoso, porque el instrumento permite garantizar eso. Ahora bien, todo esto que yo les acabo de contar de la 3.0 es nuevo para nosotros en América Latina. No solo es de Costa Rica nuevo, es nuevo para Colombia, para Argentina, para Chile, incluso para Brasil. Es novedoso. Pero lamentablemente es historia. O sea, lo que yo les mostré es el pasado de una tecnología que está siendo arrasada por la siguiente generación, la 4.0. O sea, eso que a nosotros no nos ha llegado y que nos parece tan novedoso, tan atractivo, es historia en el resto del mundo, en la televisión. Europa finalizó su apagón analógico hace 1 o 2 años porque llevaba 10 años de televisión digital. Estados Unidos finalizó su apagón analógico el año pasado porque llevaba 10 años de televisión digital, como lo han hecho varios de los países de Asia, entre ellos Japón. O sea, llevan una década desarrollando esta tecnología y ya esa tecnología ha sido arrasada y superada por otras tecnologías. Esa es una gran amenaza, que nosotros tomamos una tecnología una década después, porque nos demoramos en trazar políticas públicas con respecto al desarrollo tecnológico, y nos vemos amenazados por una tecnología que tiende a ser, en términos simples, obsoleta en el medio. Pero más allá de eso, lo que preocupa es que el fenómeno de la convergencia en los demás dispositivos no ha tenido ese atraso tecnológico. O sea, el computador, el iPad, el iPhone, todos estos dispositivos sí están a la misma altura de como están en el primer mundo y han llegado a nuestros países al mismo nivel de desarrollo, implementación y consumo que los que hay en el primer mundo. Por consiguiente, la televisión se está enfrentando a una tecnología que vamos a implementar con 10 años de retraso y que va a competir con otra tecnología que está al día en este momento en nuestros países. Ese nivel de interactividad versión 4.0 es la que llamamos hipersesiones convergentes, cuando existe una verdadera convergencia y una hipersesión del usuario. Ya no hablamos de multisesión, el cambio de canal, hablamos de una hipersesión, un sujeto que está hiperconectado mediante la sesión de televisión. Y yo lo resumo así de fácil, y si ustedes quieren quedarse con alguna idea del mensaje que yo quiero dar de esta ponencia, esta es la idea. El usuario de la generación de interactividad 4.0 recibe lo que quiere a la hora que lo decide, en el equipo que prefiere, en el lugar que lo desee. Repito, el usuario recibe lo que quiere a la hora que lo quiere, en el equipo que lo prefiere y en el lugar que lo desee.
Ese es el usuario de una generación de interactividad versión 4.0 y eso no lo puede ofrecer la TDT, lamentablemente. Este es, por ejemplo, el sistema video on demand que está tomando en el mundo mucha fuerza, el video bajo demanda, en donde el usuario entra a una base de datos de películas, de contenidos, de programas y ve el programa que quiere ver en el dispositivo que quiere verlo, a la hora que quiere verlo. Yo le digo a mis estudiantes, concientícense de una cosa, sus hijos se van a burlar de ustedes cuando les cuenten que tenían que esperar a las 7 de la noche para ver un programa. O sea, sus hijos les van a decir, ¿en serio, papá? ¿Usted se tenía que esperar a las 7 de la noche para ver un programa? ¿Y usted se aguantaba? ¿Usted en serio se quedaba esperando como un bobo hasta las 7 para ver el programa? No, pero es que en su época sí eran muy tarados, pues. ¿Quién hoy en día se va a quedar esperando un programa sabiendo que uno lo puede ver ahí? Pues, ¿y usted por qué no se metía y lo descargaba y lo veía simplemente? O sea, va a ser incomprensible para la siguiente generación que nosotros en serio teníamos que esperar una parrilla de programación con tiempos, horarios y que nos teníamos que aguantar el bodrio del programa anterior para poder ver el siguiente. Va a ser incomprensible. Porque es que esto es un cambio estructural en la manera de ver televisión. Le estamos dando lo último que nos quedaba de poder a los productores audiovisuales, al televidente, que era programar. O sea, el máximo poder que tenía el productor audiovisual, su clímax era la programación. Entonces armaban franjas, parrillas, la AAA, la AA, la 1A, la de noticias, la de información, y se sentía poderoso el canal de televisión. Esa vaina se acabó. Ese poder que le quedaba ya es del usuario. El usuario ve qué quiere ver a la hora que quiere ver, y si no le gustó, se vio la primera parte, un pedacito, lo rebobinó, lo pausó en vivo, lo adelantó, lo copió, dejó, hace lo que quiera, lo destroza. Ese poder se perdió. Con la generación 4.0, historia patria. Estos son modelos de sistemas que ya operan en el mundo. Indudablemente están todos en desarrollo, ninguno ha alcanzado el punto de madurez, pero están creciendo a la par. BBC HD, Freesat, ITV, 4HD, Apple TV, Sky, Google TV, son todos modelos que vienen en desarrollo, trabajando en el tema de video on demand. En el caso web, por ejemplo, Movie City Plate es un aplicativo de Movie City en el que el usuario contrata el paquete premium en televisión ordinaria, pero se mete a internet y ve de toda la base de películas que en el mes está pasando Movie City, la que él quiera, la hora que quiera, en el lugar que quiera, la pausa en vivo, la retrocede, la adelanta, la ve 10 veces, 11 veces, la deja de ver, lo que quiera. Él decide. O Netflix, que está entrando en América Latina. Netflix, por $8, te ofrece una base de datos de 1.300 programas entre películas y series, y tú lo ves en el momento que quieras, en la PlayStation, en el Xbox, en tu iPad, en tu computador, y próximamente lo vas a poder ver en tu televisor interactivo que tiene conexión Wi-Fi a Internet. El usuario ve lo que quiere ver, a la hora que quiere ver, en donde lo quiere ver. Es una realidad, ya existe, funciona. Pantallas personales. El usuario quiere ver la televisión también en sus dispositivos personales, o sea, lo traslada, lo mueve de su iPad al iPhone, del iPhone al Apple TV, lo ve en el equipo, se lleva, se porta sus videos. Entonces ya es típico, algunos estudiantes míos, profe, venga, mire, le muestro lo que yo estoy haciendo, y me abre el iPad y me dice, mire, tiene toda su producción audiovisual metida en el aparato y sus programas descargados y sus series animadas realizadas, es decir, es su reproductor personal privado, portable de contenidos. Quiero que veamos este comercial de Apple que explica un poco eso. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up here. It's on your computer. Oh, that's it. Okay, keep going with that, Zach. You remember this thing I taught you? It's on your iPod. Yes! Yes! Boom! All right, let's go! Now, it's on your TV. Es el Apple TV, en donde yo transfiero los contenidos de mi iPad al Apple TV o del Apple TV a mi iPad. Entonces fácilmente yo estoy viendo televisión y me tengo que ir a cocinar, entonces del Apple TV le hago así a la pantalla del iPad y me traigo el contenido para mi iPad, lo pongo en la cocina, sigo cocinando sin perderme el programa de televisión. O cuando la naturaleza llama, me lo llevo para el baño y sigo viendo televisión. Ya no hay un motivo para dejar de ver televisión. La televisión semántica es un escenario también de desarrollo impresionante en este ejercicio de control. La idea es que en los próximos años, y mediante diversos mecanismos, entre ellos la televisión vectorial, nosotros vamos a poderle meter metadatos al video, como ocurre con Internet y los contenidos de Internet. Es decir, en la película Harry Potter, que he escogido como ejemplo, yo puedo etiquetear a Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, y ponerle ambas etiquetas. Él es Daniel Radcliffe y él es Harry Potter. Y puedo coger a Hermione Granger, que es la compañera de aventuras de Harry Potter, cuyo nombre en la vida real es Emma Watson, y ponerle ambas etiquetas a los dos.
Si toda la película o todo el contenido audiovisual está etiqueteado, yo lo único que tengo que hacer es venirme para un motor de búsqueda como el que vemos acá de Tivo, introducir el nombre que quiero, Emma Watson, y el sistema me arroja todas las escenas donde Emma Watson aparece, e incluso puedo ver los recuadros de todas las escenas, y si quiero puedo armar la película de Harry Potter solo donde aparece Emma Watson. Si yo estoy haciendo entonces como científico o académico un estudio sobre violencia, puedo introducirle en una base de datos de 1000 películas la palabra asesinato y me va a aparecer todas las escenas de asesinato de todas las películas que están en la base de datos, pero solo voy a ver esa escena. Yo quiero ver besos románticos, entonces voy a ver solo escenas de besos de todos los protagonistas de las películas que están en la base de datos. Puedo armar la historia como yo quiera. Ni siquiera la linealidad de la historia va a ser vigente. O sea, el productor audiovisual se mata por contar bajo un modelo narrativo su historia y darle un orden. Esa vaina se desbarata. El sujeto coge con palabras claves, metadatos, introduce cómo él quiere ver la historia y la recuenta o la ve desde otra perspectiva totalmente distinta. Y algunos dicen, no, pero es que no va a ser lo mismo, pero finalmente se van a crear estrategias de consumo de esa dimensión. El usuario va a querer ver su historia desde sus prioridades y va a poderse hacer un inventario de contenidos desde sus prioridades. Y obviamente el paso natural, el social media TV. Es decir, es inevitable que sigamos viendo televisión sin que lo hagamos bajo un modelo de redes sociales. Una de las compañías que más está trabajando en el tema es Alcatel-Lucent, con un desarrollo que se llama Friends TV o Amigo TV, en donde en una red de televisión IP yo estoy viendo un contenido y te lo transfiero, te digo, ve, ahí te mando esto, o yo estoy viendo el video y etiqueto a mi amigo en la parte de abajo, como si estuviera en Facebook. Creo un grupo y en el grupo invito a todos a ver el video, todos lo comentan, lo desbaratan, algunos desarman algunas de las escenas, vuelven y las montan. Veo televisión en el televisor o en cualquier dispositivo convergente, como si estuviera en una red social. Entonces, el tema de redes sociales, Friends TV, Social Media TV, es un tema que va a ser una de las estrategias de mayor consumo de la televisión en las próximas décadas. Los usuarios van a querer ver televisión como si fuera una red social. Tan preocupados tiene la industria el tema, que ya se ha creado en el mundo entero los Social TV Forum. De hecho, por esta época están en Singapur desarrollando el Social Media World Forum Asia, pero pasó hace poco el Social TV Forum Europe y el América para el año entrante, creo que es como en marzo. Es decir, en el mundo ya todos los fabricantes de tecnología se están reuniendo, están diciendo, bueno, señores, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir a ese tema del social media? ¿Cuál es la estrategia comercial? ¿Cómo vamos a implementar el modelo? Porque ya los jóvenes tienen en la cabeza la manera de consumo de las redes sociales. O sea, ya ellos quieren el protagonismo que les entrega o les aporta una red social. Un chico que tuitea en Twitter y es seguido por 10.000 personas, le encanta la sensación que le produce que lo sigan, que le hagan un follow a sus textos, que le hagan un retweet. Esa sensación de poder que tiene en Twitter no la quiere perder en la televisión. La televisión tiene que garantizarle esa misma sensación de poder que él tiene en una red social o en Facebook, en donde 1.000 personas comentan su foto, la reenvían, lo etiquetan, lo agregan en los grupos, le hacen invitaciones. Eso se tiene que trasladar a la televisión. Ahora, son pocos los modelos que existen en este momento, pero yo auguro que en los próximos 3 años va a decantar una serie de modelos impresionantes enfocados al manejo de redes sociales en televisión. Es inevitable, los jóvenes, las nuevas generaciones, se acostumbraron a los esquemas de las redes sociales, ya tienen en su cabeza esa estructura mental y por lo tanto la televisión, por supervivencia, tiene que adaptarse a ese modelo porque además va a garantizar éxito. Les presento este video que explica un poco esta cuarta generación a la perfección. Es de una compañía que se llama Corning, que en los Estados Unidos, esta compañía pues venía fabricando fibra óptica y una serie de desarrollos de óptica desde la construcción de vidrios. Ahora han desarrollado una tecnología que se llama vidrios fotovoltaicos. El vidrio fotovoltaico es una estructura que tiene impresa una placa electrónica y que es totalmente interactiva. Observen el video para que lo comprendan.
El éxito de las aplicaciones interactivas es proporcional a la sensación de control que produzcan al usuario. Creo que esa pues es indudablemente la conclusión número uno. Queda muy evidenciado que la tendencia es eso, es que el productor audiovisual pierde el control y se lo entregue totalmente al televidente. Y el usuario recibe lo que quiere, a la hora que quiere, en el lugar que prefiere, en el lugar que lo desee. Las hipersesiones convergentes. La televisión digital es una necesidad implementarla en América Latina, lamentablemente llega tarde. Creo que hay que tener muy presente que es una muy buena estrategia para garantizar la inclusión tecnológica, para permitir que todas esas personas que por razones de la brecha digital en este momento están excluidas del acceso, van a tener en la televisión digital terrestre la posibilidad de entrar en esa cadena productiva. Es una buena estrategia para llegar a públicos alejados, distantes, que se resisten al uso del computador, que por razones socioeconómicas no lo pueden comprar y que gracias a la televisión digital terrestre van a tener la posibilidad de tener ese acceso en sus hogares a la nueva era digital. Pero hay que tener presente que introducir la televisión digital no es actualizar a un país en tema tecnológico. La televisión digital es una necesidad histórica atrasada que hay que desatrasar en el menor tiempo posible, pero hay que apuntar a que si a las estrategias de convergencia, las estrategias de interactividad que se implementen dentro de la empresa pública, privada, dentro de las políticas del Estado, deben estar dirigidas hacia un modelo de hipersesiones convergentes, un modelo de interactividad 4.0, en donde es muy difícil identificar qué es exactamente cada dispositivo. En las primeras versiones que yo les daba de la interactividad se identificaba claramente qué era un televisor, y un televisor era una cosa muy clara, muy concreta, perfectamente definida e instaurada dentro del hogar. Hoy en día, en la versión 4.0, uno no sabe exactamente qué es qué, uno no sabe si eso es una nevera, eso es una pantalla, eso es un televisor, si eso es un fogón o es un televisor, si es un celular, si es un teléfono, si es un reproductor de video, si es un equipo de comunicaciones, qué es exactamente. Yo recuerdo mucho el comercial de Nokia N95 cuando se lanzó hace unos 4 años, que Nokia con ese, creo que un poco más, cuando Nokia lanza ese comercial, empieza a mostrar todo lo que es el dispositivo, todo lo que es el teléfono, y muestran que el teléfono es una computadora, es un GPS, es un reproductor de MP3, es un reproductor de video, es un equipo de comunicaciones punto a punto, peer-to-peer, pero en ninguna parte el comercial decía es un teléfono, y se supone que finalmente un celular es eso, es un teléfono. Llega un punto que por razón de la convergencia se pierde el objeto de lo que es cada dispositivo. Y estamos en un momento histórico en la que la convergencia es divergente. Es decir, hay convergencia, pero en múltiples dispositivos. El televisor quiere parecerse al computador, pero el computador quiere parecerse al televisor. El celular quiere parecerse al computador y al televisor. Todos los dispositivos tienden a absorber los servicios que prestan otro tipo de tecnologías. Y llega un punto en que eso va a ser absolutamente difuso. Y por lo tanto, lo importante y el mensaje de fondo en este asunto es cómo vamos a garantizar la apropiación de los públicos de esos contenidos digitales. Cómo lo vamos a revertir en un beneficio social. Cómo vamos a generar estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de los seres humanos, de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestros adultos mayores. Cómo eso lo vamos a enfocar para que el ser humano viva mejor. Más allá de un asunto tecnológico, que cada vez queda demostrado no es un problema de tecnología, es un problema de apropiación de los públicos, ese es el gran desafío que tenemos en América Latina. Quiero agradecer muchísimo por la invitación, especialmente a Gustavo Godínez, que ha sido la persona pues, que me ha invitado a estar con ustedes hoy en la Universidad Estatal a Distancia. Igualmente a mi amigo Antonio Alexander, que pues, ha sido uno de los impulsores de que podamos empezar este proceso de compartir con ustedes esta información acá en Costa Rica. Y pues ponerme a la orden para que me consulten y lo que pueda colaborarles para el proceso de transición en la región y para resolver sus dudas con propósitos académicos, científicos, lo que necesiten. Estoy para servirles. Ahí entonces tienen mis datos de contacto, galevi.com, y correo electrónico galevi@galevi.com. Les deseo a todos un muy feliz día.